Bien, buenas tardes con todos. Espero que hayan tenido un buen inicio de año. Ya estamos día martes 4 de enero y seguimos trabajando en pos de comenzar ya a entregar los resultados de nuestro anteproyecto, ¿sí? Bien, quiero saber cómo están con el anteproyecto, están avanzando. No he subido todavía ninguna asignación porque quiero saber cómo están avanzando, cómo están yendo en el anteproyecto, por favor. Adicionalmente, acabo de subirles unos dos debercitos que yo les dije la semana pasada que lo iba a subir, pero no lo hice porque quería que se vayan de vacaciones tranquilamente y no haya mayor inconveniente. Entonces, ahorita sí ya estamos en clases nuevamente y comenzamos con nuevas fuerzas, ¿no? Y lo mejor de todo es que ya nos queda algo de tiempo para poder seguir trabajando. Entonces, están dos debercitos que no son muy largos, pero sí son un poquito de pensar. Sí, el uno es el planteamiento del problema y el otro es el objetivos, ¿no? Objetivos. Así vamos a ir aprendiendo poco a poco cómo ir creando los problemas y los objetivos. De todas formas, ya debemos tener pensado en el problema que vamos a trabajar, ¿no? Bien, vamos a ir trabajando ahora con un video que quiero compartirles y quiero que lo vean bien al video porque de ahí vamos a sacar conclusiones, ¿sí? Vamos a ver, el video es un video que yo lo edité, es de una profesora que da cátedras de tesis y es muy bueno, es excelente. Entonces son varios videos en uno solo. Así que vamos a revisarlo, ¿ya? Aquí está. Bien, sí se ve, ¿no? Aún no se ve nada, va a reproducir, pero todavía no reproduce nada. Ya voy a reproducir. El desafío en una investigación es aprender a construir y administrar las ideas. Pero, ¿cómo administrarlas y construirlas? Chicos, esto es posible a través de la matriz de operacionalización de variables. Primero, iniciaremos definiendo qué es la operacionalización de variables. Chicos, este es un proceso mediante el cual se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y medibles, es decir, a su mínima expresión, ya sean dimensiones, indicadores o ítems, para que ustedes puedan construir el instrumento de estudio. Por ello, esta matriz generalmente se representa en un cuadro, tal como lo podemos apreciar en pantalla. Como veremos, este proceso consta de las siguientes etapas básicas, que son las siguientes. En la primera columna deberás señalar la variable o variable de tu estudio. En la segunda columna deberás definir conceptualmente la variable. Esto consiste en establecer el significado de la variable previa revisión bibliográfica. En la tercera columna deberás definir operacionalmente la variable, es decir, precisarás cómo será medida, observada o registrada tu variable o variables. Aquí debes señalar el instrumento de recolección de datos que tú vas a emplear. En la cuarta columna deberías definir las dimensiones. Recuerda que estas se desprenden de la definición conceptual de tu variable. Finalmente, en la quinta columna deberás señalar los indicadores que nos van a permitir estudiar o cuantificar la variable o sus dimensiones. Recuerda que estos son las bases para poder elaborar los ítems de los instrumentos de recolección. Y para que podamos comprenderlo mejor, veámoslo con el siguiente ejemplo, que tiene toda la estructura básica que requerimos para poder operar la variable. Por ello, en la primera columna hemos señalado la variable de nuestro estudio, que es planificación financiera. En la segunda columna hemos definido conceptualmente la variable planificación financiera, previa revisión bibliográfica, en donde la hemos definido que son los métodos que a través de los presupuestos operativos permiten alcanzar los objetivos propuestos por la organización, siendo de gran importancia para el funcionamiento y supervivencia de la misma.
En la tercera columna, en la definición operacional, hemos señalado que el instrumento de recolección de datos será la revisión y análisis documental de la información económica financiera de la empresa. En la cuarta columna hemos señalado las dimensiones, que son los métodos, los presupuestos operativos y objetivos que se han desprendido de la definición conceptual de la variable. Finalmente, en la quinta columna hemos señalado los indicadores que nos van a permitir estudiar o cuantificar las dimensiones. Por ejemplo, la dimensión método hemos señalado los indicadores análisis financiero y pronóstico financiero. La dimensión presupuesto operativo hemos señalado los indicadores ventas, costo de servicio, compra, gasto administrativo, gastos de ventas, gastos financieros, cobranzas. Mientras que la dimensión objetivo hemos señalado los indicadores corto plazo y largo plazo. Recuerda que estos indicadores te van a servir de base para elaborar los ítems de revisión y análisis documental de la información económica financiera de la empresa. Recuerda que la matriz de operacionalización de variables es la columna vertebral de la investigación y es muy importante porque cuando ya lo tienes construido, entonces tienes la base para desarrollar el marco teórico de tu estudio, porque ahí deberás fundamentar y redactar las teorías de tu variable, de las dimensiones y sus indicadores. Y continuando, déjame decirte que hasta el momento has obtenido los dos componentes claves de tu planteamiento del problema, que son el método DQP y el método SEA, y que son muy importantes para el desarrollo de varias partes de tu estudio. Pero en este momento quiero que te me concentres en el planteamiento del problema. Primero, vamos a definir que el planteamiento del problema es la sección. Bien, quiero acotar algo en esta parte del video. Cada parte del video yo voy a ir acotando ciertas características, ciertas cosas que tenemos que ir viendo. ¿Qué es esto? Esta es la operacionalización de variables. ¿Qué es la operacionalización de variables? Ustedes saben lo que son las variables, ¿no es cierto? Y por lo general se trabaja con variables dependientes e independientes. En este caso hay una variable que se llama planificación financiera. Es una variable cualquiera que se ha tomado de un tema cualquiera, sí mismo, ¿no? Nosotros ya vamos a ver cuáles son las variables que nos tocaría hacer en base a la problemática que tenemos. Entonces aquí tenemos planificación financiera y vemos que aquí nos habla de una definición conceptual, ¿sí? La definición conceptual es el concepto de lo que significa planeación financiera. Por eso la profesora decía que previa revisión bibliográfica, nosotros debemos revisar varias bibliografías para dar una definición conceptual valedera para nuestras variables. Si tenemos una, será la operacionalización de una sola variable. Si tenemos dos, será la operacionalización de dos variables, etcétera, ¿no? Luego viene la definición operacional. Vamos un poquito más adelante. La definición operacional, ¿sí? Es cómo vamos nosotros a medir esta variable, ¿sí? Aquí dice será medida a través de la revisión y análisis documental de información económica financiera de la empresa. Entonces, es cómo va a ser operada o cómo se va a operar esta variable. Esa es una definición operacional. Recuerden la diferencia entre definición conceptual, es el concepto definido a través del marco teórico, o sea, la teoría que tenemos nosotros, la revisión bibliográfica que hagamos para lo que es, para saber lo que es en realidad la planificación financiera. La definición operacional es el alcance que tiene esta variable. ¿Cómo se va a medir? ¿De dónde sale? Eso es la definición operacional. Las dimensiones es en aquellas que va a trabajar la variable. En este caso, por ejemplo, planificación financiera trabajará en la dimensión de métodos, presupuestos operativos y objetivos, ¿sí? Luego vienen los indicadores. Los indicadores... Perdón. Recuerda. Indicadores que nos van a permitir estudiar o cuantificar las dimensiones. Por ejemplo,
la dimensión método hemos señalado los indicadores análisis financiero y pronóstico financiero. Ya. En esta parte, si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de métodos, son cuáles son los métodos que yo puedo, con los cuales yo puedo trabajar la planificación financiera. Esto será el análisis financiero y el pronóstico financiero, ¿sí? Luego vemos el siguiente. Cuando hablamos de presupuestos operativos, ¿sí? Vamos a ver todos los que hay aquí. En cuanto a las ventas, costos de servicio, compras, gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros y cobranzas. Si nos damos cuenta, estos indicadores ya nos sirven para dar valores a nuestra planificación financiera, a nuestra variable, ¿sí? Esto se va a dar en porcentaje. ¿Qué porcentaje de ventas? ¿Qué porcentaje va a haber en costos de servicio? ¿Qué porcentaje de compras? Etcétera, ¿sí? Luego vienen los objetivos que asimismo la profesora ha ido poniendo aquí y nos dice será en el corto plazo y en el largo plazo, ¿sí? Los indicadores son aquellos que nos indican cómo las dimensiones en las cuales va a operar la variable, ¿sí? Se puede ser medida, ¿sí? Es cómo puede ser medida esta variable a través de estas dimensiones por intermedio de los indicadores. Luego, la profesora ya pasa a otro tema. Mire lo que dice. Estos indicadores te van a servir de base para elaborar instrumentos de recolección de datos. ¿Por qué? Porque los indicadores deben ser medibles. Entonces, si es que hablamos de análisis financiero, pronóstico financiero, ventas, costos de servicio, etcétera, esto va a ser en porcentajes. Y obviamente nosotros vamos a ver más adelante, ¿sí? Que los instrumentos de recolección sería, por ejemplo, en las ventas, la revisión de estados financieros para ver cuánto ha habido de ventas. Ese es un método de recolección de datos, ¿sí? Asimismo, cuando hablamos de objetivos del corto plazo y de largo plazo, tendríamos que ver con qué método se puede recolectar los datos, ¿no? Entonces ahí está lo que nos decía, ¿no? Estos nos van a servir de base para elaborar los instrumentos de recolección de datos, los ítems de revisión, el análisis documental, toda la información económica financiera de la empresa. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de análisis financiero, ¿no? Ahora, luego la profesora va y se pasa a lo que, bueno, aquí nos da una, claro, dice que es la columna vertebral de la investigación. Sí, es verdad. Es muy importante en la operación de variables. En las tesis que los compañeros hacen, no veo yo que hay operacionalización de variables. Eso quiere decir que no tiene variables, porque si tuviese variables, debería haber una operacionalización. Todo eso tenemos que ir viendo poco a poco. Listo. Luego de esto ya va hablando de DQP y del CEA. Ya vamos a ver más adelante qué es el DQP y el CEA. Vamos a ver ahorita lo que es el planteamiento del problema. Para el planteamiento del problema vamos a tomar estos dos métodos, DQP más CEA. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que nos quiere decir la profesora. Déjame decirte que hasta el momento has obtenido los dos componentes claves de tu planteamiento del problema, que son el método DQP y el método CEA, y que son muy importantes para el desarrollo de varias partes de tu estudio. Pero en este momento quiero que te me concentres en el planteamiento del problema. Primero, vamos a definir que el planteamiento del problema es la sección de tu estudio en donde vas a exponer todas las razones por las que tú consideras un problema a tu problema. Todas estas razones se llaman argumentos y cada uno de ellos tiene que estar fundamentado en conocimiento científico previo. Miren lo que les dice, que debe estar fundamentado en conocimientos específicos previos.
Por eso ustedes tienen que buscar tesis, tienen que buscar investigaciones que hablen del problema que usted está planteando, ¿sí? Aquí dice libros, artículos científicos, tesis u otras fuentes confiables, ¿sí? Es decir, en estudios anteriores, tales como libros, artículos científicos, tesis u otras fuentes confiables. Por ello, se dice que el objetivo del planteamiento del problema es explicar de forma clara y concisa la razón por la que tú decidiste hacer esa investigación. Por ello, todo aquel que lea tu planteamiento deberá comprender la razón de tu estudio. Recuerda, tu redacción tiene que ser fluida para que cualquier persona o profesional pueda entenderlo y se interese por tu estudio. Ojo, cuando nos habla aquí de la redacción, estamos hablando que el planteamiento del problema debe ser algo fluido, o sea, debe ser algo que la gente entienda, aunque no haya estudiado el tema que ustedes han planteado, ¿sí? Entonces no busquemos palabras rebuscadas. Eso es lo que dice más adelante esta profesora. No hay que buscar palabras rebuscadas, sino lo más sencillo posible para que la gente pueda entender. El planteamiento del problema es la razón de ser de su tesis. ¿Sabe por qué usted ha buscado este problema? Pero, ¿cómo está compuesto? ¿Tú me dirás? Bien, el planteamiento del problema, muchachos, es el resultado de la suma de los 3 métodos que ahorita estás viendo en pantalla, que es el método del embudo, el método DQP y el método SEA. Por ello, ahora te voy a explicar en qué consiste el famoso método del embudo, que es el primer paso del planteamiento del problema, que consiste en presentar tu problema de estudio y ubicarlo en el contexto a nivel mundial, a nivel continental, a nivel de tu país y a nivel de la región. Ojo, el planteamiento del problema se hace con este método, ¿sí? El método del embudo. Comienzas a nivel mundial, la problemática mundial de lo que tú vas a estudiar. A nivel continental, a nivel nacional o a nivel del regional. Si es que por A o B no encontramos algo, por ejemplo, a nivel mundial, pues que le veo muy difícil, ¿no? Pero la verdad es que es muy difícil no encontrar. Pero digamos que no encontremos. Podemos dividir en 3 partes fundamentales. Macro, meso y micro, ¿sí? Esto es lo mismo. O sea, si hablamos del nivel mundial, podemos hablar de un nivel macro. Podemos dejar de lado el nivel continental y podemos seguir con el nivel nacional, que es el meso, y el micro, el nivel regional o local, ¿no? Entonces, podemos estos 4 dividir en 3 partes. Macro, meso y micro, ¿sí? El nivel macro, el nivel meso y el nivel micro. Entonces, ahí tenemos que nosotros plantear el problema, planteamiento del problema a nivel macro, y usted empieza a redactar cómo a nivel mundial se ha dado esta problemática que está estudiando, ¿sí? A nivel meso, a nivel nacional, sucede que y empieza a trabajar. Y a nivel micro, a nivel local o a nivel regional, puede ser de la región, o sea, del oriente, puede ser local de la zona, o sea, del Lago Agrio, de Sucumbíos, ¿sí? Eso ya depende de usted, pero esto es lo básico. O sea, hacerle desde lo macro hasta lo micro. Puede ser macro, meso y micro. Puede ser mundial, continental, nacional y regional, ¿sí? Por ello te digo que este método parte, es decir, se argumenta desde las premisas generales a las premisas específicas, cada vez más delimitadas, que concluye ¿en qué? En el problema central de tu investigación. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora te lo voy a explicar en el resumen de los 3 principales pasos que tú tienes que considerar dentro del método del embudo. El primer paso es el método del embudo, que consiste en presentar tu problema de investigación a nivel mundial, a nivel del continente, a nivel de tu país y de la región. En el segundo paso,
planteas exactamente el problema que tú has elegido en el lugar de estudio seleccionado. Es decir, haces un copy-paste del problema que obtuviste en el método DQP y lo describes en la redacción. Finalmente, el tercer paso es exponer todas las razones por las que se originaron el problema. Es decir, las causas, los efectos o consecuencias de tu problema elegido y el aporte que tú brindarás como investigador. Sí, chicos, aquí también vas a hacer un copy-paste de tu método SEA y también deberás describirlo en la redacción. ¿Pero cómo es esto? Bueno, vamos a verlos con unos ejemplos. Supongamos que tu problema es el que ves en pantalla. El planeamiento financiero en la empresa de construcción CCR Corporación en el año 2020. Entonces, vas a aplicar los 3 pasos de la plantilla. Primero, vas a describir este problema a nivel mundial. A nivel mundial ocurre el problema del planteamiento financiero y lo describes. A nivel de tu país, es decir, por ejemplo, yo estoy en América Latina. En América Latina también sucede que hay falta de planeamiento financiero y redactas y describes. Luego a nivel de tu país, ejemplo, yo estoy en el Perú. En el Perú, específicamente en la región de Lima, se han visto casos de falta de planeamiento financiero y termino de describir. Pero, ¿cómo he empezado a redactar? Tú debes empezar a redactar a nivel mundial. ¿Qué cosa? El problema que tú has elegido. En este caso, yo he elegido planeamiento financiero. Entonces, voy a redactar a nivel mundial lo que es la planificación financiera, sustentado, obviamente, en una fuente bibliográfica confiable. Por eso en mi plantilla estás viendo la regla de juego, que es contextualizar y describir la problemática a nivel internacional y fundamentar en estudios anteriores. Entonces, ahora que has redactado tu primer párrafo de tu problemática a nivel mundial, vas a redactar tu segundo párrafo a nivel de tu continente. En este caso yo estoy en América Latina, por eso es que tú ves que yo estoy redactando en América Latina y que estoy redactando respecto a qué, a la planificación financiera, que es mi problema, ¿no? Y en el tercer párrafo voy a redactar mi problema a nivel de mi país. Como tú verás, yo estoy en el Perú. Tú tendrás que redactar en el país en el que tú resides. Obviamente lo he puesto también que estoy hablando de mi planificación financiera, ¿no? ¿A nivel de qué región? A nivel de la región Lima. Eso estás viendo en el cuarto párrafo. Si te das cuenta, en mi plantilla, el primer párrafo es a nivel mundial, el segundo párrafo es a nivel de América Latina, el tercer párrafo es a nivel de tu país y el cuarto párrafo a nivel de la región del país donde tú resides. Pero ¿qué redactas en cada párrafo? Si te das cuenta, lo que estás redactando en cada párrafo es el problema del estudio que tú has elegido, contextualizado a nivel del mundo, a nivel de tu continente, a nivel de tu país y a nivel de tu región, tal como lo ves acá. Ahora vas a hacer el segundo paso, que te lo voy a revelar en este momento. Ahora te voy a revelar el segundo paso de forma detallada. En el lugar elegido para el estudio, como te darás cuenta, vas a hacer un copy-paste del método DQP, empezando a redactar tal como lo señala mi plantilla, que en este momento vas a ver en pantalla. Este es el segundo paso que ahorita lo voy a resaltar. Le voy a poner amarillito para que lo puedas ver mejor. Si te das cuenta, la regla acá ha sido contextualizar o describir la problemática a nivel del lugar elegido para la tesis. Por ejemplo, en el lugar elegido para el estudio, que es la empresa CCR Corporación del ejemplo, ¿no? Pongo la razón que el problema que tienen es la planificación financiera, que afecta al desarrollo y supervivencia del negocio en el tiempo.
Si te das cuenta, yo he redactado acá este párrafo haciendo un copy-paste de mi método DQP, donde indica claramente que el lugar de estudio es la empresa CCR Corporación y que el problema que tiene es la planificación financiera. Y me he puesto dramática, le he puesto acá, que afectan al desarrollo y supervivencia del negocio en el tiempo, porque siempre en la redacción del planteamiento de tu problema tienes que ser dramático para que cualquiera que lo lea, que fue importante hacer tu tesis, tienes que venderla. Finalmente, muchachos, le van a sumar el tercer y último paso, que es el método SEA, tal como lo ves en la plantilla. Entre las diferentes causas que pueden estar originando este problema, hemos detectado las siguientes, que enumeras todas las causas que tú has encontrado, pero solamente vas a describir una. ¿Cuál vas a describir? La causa que tú elegiste, que es la causa que tú más dominas y más conoces, para que no tengas ningún problema al momento de la sustentación. Luego, en un párrafo continuo, vas a poner cuáles son los efectos o consecuencias que puede traer este problema. Sí, son muchas, las vas a enumerar, las vas a listar, pero solamente vas a describir también aquella que dominas y que conoces, es decir, la consecuencia o efecto que tú has elegido. Finalmente, vas a cerrar con tu aporte. Por ello, la presente investigación pretende ya sea generar o solucionar el problema y describe la solución que tú has elegido, tal como lo vas a ver ahorita en el Word. Si te das cuenta, en este párrafo uses todas las causas, correcto, pero solamente he descrito la causa que yo he elegido. Lo mismo en el segundo párrafo. Efectos. He descrito todos los efectos que pueden haber. Son muchos, pero solamente vas a describir aquel que más dominas, que más conoces, que tú mismo lo has vivido. ¿Sabes por qué? Para que no tengas ningún problema en la sustentación, chicos. Finalmente, en el último párrafo, vas a cerrar con el aporte que tú has elegido. Por ello, la presente investigación pretende identificar los presupuestos y medios de financiamiento. Eso de acá es redacción, pero se te va a hacer fácil. ¿Sabes por qué? Porque tú ya has listado previamente todos los posibles aportes. Y no solamente eso, sino que te has focalizado en uno solo. El que has descrito, ese de ahí lo tienes que redactar con mayor amplitud. Y todo, como te darás cuenta, siempre utilizo fuentes bibliográficas confiables, ¿no? Chicos, recuerden, la redacción tiene que ser fluida para que cualquier persona o profesional pueda entenderlo y se interese por tu tesis. Ustedes se han dado cuenta, estoy sumando el embudo, el DQP y el SEA. Puedo decir entonces que si has redactado los tres métodos que te estoy mostrando en pantalla y lo has presentado según el Word que ahorita estás viendo, como te digo, de mayor a menor, acá ves el método del embudo, Bien, si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos en este video, se puede ver claramente cómo va especificado el trabajo en Word ya, ¿sí? Así lo tienen que hacer ustedes. Ojo que recién estamos haciendo el planteamiento del problema. Entonces, desde ya ustedes ya pueden empezar a trabajar en esta sesión. Vean el video nuevamente y paso a paso lo van haciendo. Comienzan por el embudo, desde lo macro hasta lo micro, luego hacen el método DQP, que más adelante nos enseña a hacerlo paso por paso, ¿no? Y luego hacen el método CEA, paso por paso, y lo introducen dentro del planteamiento del problema. Digamos. luego acá está el método DQP y finalmente el método SEA, causa, efecto y aporte, ¿no? Si lo has hecho así, tal como lo estás viendo, podríamos decir que efectivamente tú has terminado de elaborar
un planteamiento del problema de éxito. Bien, y el resumen general es que primero has tenido que identificar y definir tu problema de estudio, ¿correcto? Para luego ubicarlo en el contexto, ya sea internacional, ya sea a nivel de tu continente, a nivel de tu país y a nivel de tu región. Para ello has usado ¿qué cosa? El método del embudo. Luego has presentado tu problema de estudio, específicamente en el lugar que tú has elegido, a través del método DQP. Recuerda que este método te sirve para identificar y definir el problema de tu investigación. Y no solamente eso, sino que vas a obtener la primera variable de tu estudio. Después, has expuesto las razones que han originado el problema, es decir, los efectos y las consecuencias. Ojo, por favor entiendan algo. Del método DQP sale la primera variable del estudio y del método CEA sale nuestra segunda variable. Vamos a ver. De este, así como el aporte que tú piensas brindar como experto en el tema, ¿cierto? Has tenido que presentar tu método CEA, redactado párrafo por párrafo, tal como lo has visto en el Word. Recuerda que todo este planteamiento del problema, que se rige con estos tres métodos principales, método del embudo, método de QP y método CEA, han estado fundamentados en conocimiento científico previo, ¿no? Es decir, todo con fuentes y referencias bibliográficas confiables. Déjame decirte que los antecedentes son estudios científicos originales, es decir, solo tesis o artículos científicos. Listo, entonces el trabajo que ustedes tienen ya ahorita es el planteamiento del problema. Los antecedentes que ya vienen a continuación, vamos a ver de qué se trata. No es tan difícil, no es complicado. Por favor, entiendan lo que dice ahorita la profesora, ¿no? Ojo, no libros, que lo podemos encontrar en base de datos, en repositorios o en las universidades, y son muy similares a la nuestra porque han empleado, es decir, utilizado las variables de investigación. Puede ser que hayan usado una o todas las variables de la investigación. Y es importante que conozcamos los resultados de esos trabajos previos. ¿Por qué? Porque posteriormente te van a servir para realizar tu discusión. Efectivamente, debes escoger los antecedentes que sean los más parecidos a tu estudio de investigación. Y la mayoría de las universidades lo dividen de dos tipos: antecedentes a nivel de tu país, es decir, los antecedentes nacionales, o también los antecedentes o trabajos previos a nivel internacional. Te sugiero que lo busques en la entidad estatal de investigación de tu país. En este caso yo estoy en el Perú, por eso buscaré en Alicia Conciter. Ahora, cuando quieres buscar los antecedentes a nivel internacional, te sugiero que lo busques en el Google académico. Chicos, en la mayoría de universidades nos exigen en promedio, antecedentes a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Y cuánto nos exigen? 5 a nivel nacional y 5 a nivel internacional. A veces más, a veces menos. Ojo, pero lo importante es que tú busques estos antecedentes en las fuentes que te estoy diciendo. Condiciones. Y deberás cumplir las siguientes condiciones al momento de seleccionar tus antecedentes. ¿Cuáles son estas? Me dirás. Justamente las puedes ver en la PPT. La primera de ellas es que deben ser vigentes, es decir, la antigüedad no mayor a 5 años. La segunda es que por lo menos deben contener una de tus variables de estudio. Sí, chicos, no siempre vamos a encontrar estudios que contengan toda la variable de nuestra investigación. Por ello te aconsejo buscar por cada una de ellas, es decir, que busques por cada variable. Tercero, estas variables pueden ser iguales o semejantes a las que tú estás estudiando. Por ejemplo, planificación financiera tiene algunas semejanzas o algunos sinónimos, tales como proyección financiera, planeación financiera y o gestión financiera. Tú buscarás tal vez por alguno de sus sinónimos. Cuarto y final, los antecedentes que tú escojas
también deben tener una población o muestra similar a las que tú estás estudiando. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, si tú estás estudiando planificación financiera a nivel de las constructoras, buscarás estudios anteriores que también estén realizando esta investigación a nivel de constructoras. No es lo mismo buscar planificación financiera a nivel de empresas textiles que a nivel de empresas constructoras o a nivel de empresas mineras o entre otras. Así como no es lo mismo buscar rendimiento académico a nivel de universidades o a nivel de la etapa escolar. Son completamente diferentes. Para comprenderlo mejor, veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, si tus variables son planificación financiera y situación económica financiera, entonces deberás buscar tesis que se hayan realizado respecto a dichas variables y de manera individual, es decir, por cada variable. Y después todas aquellas tesis en las que se hayan utilizado las variables juntas. Recuerda que estos estudios deben ser lo más vigentes posibles, es decir, la antigüedad de los últimos 5 años. Chicos, el procedimiento para redactar los antecedentes es súper sencillo. Por ello te sugiero que sigas las siguientes recomendaciones que vas a visualizar en este momento en la pantalla. Primero, enlista todas las investigaciones que tú has conseguido y que tratan sobre el tema de tu estudio. Es decir, que estén contenidas las variables de tu estudio, que la antigüedad no sea mayor a 5 años y sobre todo que la muestra o población sea relacionado al estudio que tú estás realizando. Por ejemplo, tú puedes visualizar en la pantalla que acá he puesto 3 tipos de estudio o 3 estudios de autores anteriores. Una de ellas es la planificación financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Incubandina S.A. Esta es una empresa constructora. Después, he puesto la planificación financiera empírica, incide en la liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Campesina LTDA OPAC de la ciudad de Ambato, periodo segundo semestre 2016. Esta de acá es una cooperativa que está relacionada al área de construcción. Finalmente, he puesto el planeamiento financiero a corto plazo y la mejora en la situación económica financiera en la empresa BBC Servicios de Ingeniería SRL Lima 2015. Esta empresa también está relacionado al sector construcción. Como puedes ver, ¿no? De acuerdo al ejemplo que estamos viendo, estos contienen las 3 reglas principales. Primero, tiene las variables de tu estudio. En esta semana vamos a terminar algunas cosas que, o sea, estos videos y vamos a ver hasta dónde podemos llegar para la próxima semana tener listo. Segundo, son vigentes. Antigüedad, no más de 5 años. Y tercero, la población o la muestra está relacionado al tipo de empresa que yo estoy estudiando. ¿No? Si tú estuvieras estudiando un colegio, tendrías que buscar en diferentes colegios o en diferentes universidades. En este caso, yo estoy haciéndolo en empresas constructoras. Como verás, primero lo que tienes que hacer para redactar tus antecedentes es enlistar los estudios anteriores y obviamente que estén relacionados a tu tema de investigación. Segundo, realiza un resumen de la investigación en el cual vas a responder las siguientes preguntas. Primera pregunta, tienes que responder quién o quiénes son los autores, en qué año se publicó este estudio, qué investigaron, es decir, cuál fue el objetivo de su investigación, en dónde lo han realizado, quién o quiénes fueron la muestra, qué metodología han empleado y qué encontraron o qué concluyeron. Tercero, agrúpala en investigaciones, es decir, agrúpala en 2 tipos de antecedentes, los antecedentes de tu país así como los antecedentes realizados en el extranjero. Cuarto, redacta en este orden. Primero empezando por los estudios de tu país o los estudios nacionales y después por los estudios internacionales. Y finalmente, la redacción, chicos. Procura que la redacción sea fluida y concatenada, es decir, que haya hilación entre las ideas y en el orden anteriormente expuesto en las preguntas que tú vas a responder dentro de tus antecedentes. Ejemplo, si tu tesis es gestión de cuentas por cobrar y apalancamiento financiero en la empresa ferretera Tochiyama SAC año 2018, entonces
comenzarás a buscar tus antecedentes de estudio a nivel nacional en la unidad estatal o la entidad estatal de tu país. En este caso, yo que estoy en el Perú, lo voy a buscar a nivel de CONCITEP, que es Alicia CONCITEP. Continuemos. Y para los antecedentes a nivel internacional, vas a buscar en el Google académico, porque aquí están todos los buscadores. Está RealSeed, está Cielo y están otros. La única excepción aquí son los buscadores de pago. Es decir, los únicos buscadores que aquí no vas a encontrar son los buscadores que hay que pagar, pues chicos. Y en el Ahora bien, esta profesora nos dice que podemos buscar solamente Google académico en las páginas que dice, pero no es así. Yo ya les di la semana pasada, hace 2 semanas que estábamos conversando, les di ya algunas páginas indexadas en las que pueden ingresar, pueden revisar bibliografía. O sea, hay bastantes lugares donde podemos encontrar en el internet para poder tener claro lo que son los antecedentes, ¿no? Los antecedentes tienen que ser como mínimo, 10 investigaciones, 5 nacionales y 5 internacionales acerca del trabajo que ustedes van a hacer. Por favor, no se olviden. buscador elegido que en este momento tú visualizas en la pantalla, pondré una de las variables de mi estudio, del ejemplo que estoy realizando. Verás que he puesto la variable gestión de cuentas por cobrar. Luego puedo poner la variable apalancamiento financiero. Vamos a empezar la búsqueda con la variable de gestión de cuentas por cobrar. Esta la escribí, como verás, en la barra. Hago clic en la lupita y te va a aparecer lo siguiente. Miren chicos, todo lo que me aparece, 84.100 resultados. Tengo muchas tesis o artículos científicos con la variable gestión de cuentas por cobrar. Pero ojo, no vayas a considerar libros, blogs u otros que no sean más que tesis o artículos científicos. Ahora, en la columna que he resaltado, en la columna izquierda, es súper utilitaria porque tú vas a poder filtrarla por año de publicación y, ojo, tienen que ser los vigentes, no más de 5 años, por fecha, por idiomas y hasta crear alertas en el Google académico a fin de que te envíen los nuevos estudios cuando tú ingreses a la página y tengas tu variable o tus variables de estudio. Inclusive te va a servir para las citas bibliográficas. Hay secretitos que te voy a ir revelando poco a poco en mis próximos tutoriales. Así que no te olvides de suscribirte y compartir nuestros videitos para seguir pudiendo revelarte más. Sinceramente, esta herramienta de Google académico, chicos, es genial por todos los filtros que tú puedes hacer. Y también, para continuar el ejemplo, voy a buscar por la variable apalancamiento financiero. Tú también deberás hacer lo mismo, buscando antecedentes por cada variable del estudio que tú estás realizando, porque no siempre se encuentran estudios que van a contener todas nuestras variables. Por ello te recomiendo hacerla por variable de estudio. Ahora, he puesto en el buscador la variable apalancamiento financiero y voy a hacer clic en la lupita. Y miren chicos todo lo que me va a aparecer. Son 18.500 resultados. Empezaré filtrándolo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Antigüedad no mayor a 5 años y que la población que muestra el estudio sea similar, es decir, empresas ferreteras, porque la empresa que estoy estudiando yo es la empresa ferretera Tochiyama. Ojo, no hay necesidad que ingreses a todos los links, chicos. Te sugiero filtrarlos según las consideraciones antes indicadas. Chicos, esta tesis la escogí porque cumple con toda la información que deben contener mis antecedentes o trabajos previos y además considero que me va a servir muchísimo. Así que voy a ingresar al link y veo que este trabajo de información también además está completo en PDF y solo he leído el resumen, que me ha revelado la utilidad e importancia de este trabajo previo. Así que voy a descargar el archivo. Te sugiero que tú también lo realices. Cuando comiences a encontrar los antecedentes que estén relacionados a tu investigación, los debes descargar y los copies en una carpeta porque te servirá en el proceso de fundamentación teórica. ¿Viste qué fácil es encontrar los antecedentes? Haz este mismo procedimiento
y completa con la cantidad de antecedentes que exige tu casa de estudio. No quiero despedirme sin recordarte que los antecedentes se buscan por cada variable de tu estudio. Ojo, no por adjetivos. Y la antigüedad de estos antecedentes no puede ser mayor a 5 años, salvo que tu casa de estudio acepte una antigüedad mayor. Agrúpalos en antecedentes nacionales y también en antecedentes internacionales. En la mayoría de casas de estudio o universidades exigen en promedio 5 antecedentes nacionales y 5 antecedentes internacionales. A veces más, a veces menos, pero ese es el promedio. Finalmente, chicos, la redacción debe contener información clave que te va a permitir realizar en el futuro la discusión. Además, esta redacción tiene que ser fluida, debe ser comprensible. En conclusión, los antecedentes te sirven para saber qué tanto has investigado sobre el tema que tú estás realizando, qué se ha encontrado y o qué se ha dejado de investigar. No te olvides de responder las preguntas claves dentro de la redacción de tus antecedentes. Si te estás preguntando ¿para qué va a servir tu estudio? Entonces ya estás listo para empezar a hacer la justificación. Por ello, hoy te quiero revelar información poderosa para que tú puedas hacer una justificación de éxito. Así que vamos a empezar todos en modo aprendizaje, en modo cero imposibles. Bien, chicos, la justificación es la exposición detallada de las razones por las que tú estás realizando el estudio y debes responder principalmente a la pregunta que ahorita estás viendo en pantalla. ¿Para qué va a servir tu investigación? Porque, chicos, todo estudio bien realizado siempre debe contribuir en algo a la sociedad. Por ejemplo, si tú deseas redactar tu justificación, lo primero que debes hacer es preguntarte si con tus resultados tú vas a aportar a la teoría, a la metodología, a la práctica o a la sociedad. Y dependiendo de dónde tú vayas a aportar, podríamos hablar de una justificación teórica, práctica, metodológica, económica, social o de cualquier otro tipo. Y para poder comprenderlo mejor, muchachos, vamos a ver cada una de ellas. Bien, chicos, ahora vamos a describir en qué consiste cada tipo de justificación, tal como lo estás viendo ahorita en pantalla. Pero antes, déjame decirte que la justificación es la parte de marketing, es decir, la parte vendedora de tu estudio. Porque aquí tú tienes que mostrar los posibles beneficios y utilidades que va a brindar tu investigación a la sociedad. Y para ello, vamos a empezar viendo detenidamente en qué consiste la justificación teórica. Este tipo de justificación, muchachos, existe cuando tu estudio va a aportar aspectos teóricos. Y chicos, toda investigación que tú realices o que otros realicen siempre va a aportar a la teoría. ¿Por qué? Tú me dirás. Porque en todas las investigaciones tú vas a fundamentar ¿qué cosa? Las variables de tu estudio. Por ello existe un marco teórico, ¿cierto? Este marco teórico puede ser de 20, 25, 30, 50, 100 hojas, no lo sé cuántas hojas tú hayas usado o hayas empleado. Pero tú no vas a poner todo ese marco teórico en la justificación. No, chicos, tú vas a poner un resumen de las teorías principales, ¿no?, que los autores han referenciado respecto a tu variable o variables de estudio, para que así tú puedas contribuir con la población actual o tal vez con la población futura, es decir, enriquecer la literatura científica. Y tal como ves en el ejemplo que ahorita está acá en pantalla, ¿no? Acá estamos hablando principalmente de la variable inteligencia emocional y lo importante que es en el éxito de las personas, contribuyendo así con la comunidad. Bien, chicos, ahora vamos a ver la justificación práctica. Este tipo de justificación, muchachos, existe solamente si tu estudio va a aportar información útil para poder resolver, prevenir algún tipo de problema o situación problemática o situación decisiva que a veces se presentan en diferentes ámbitos.
Ojo, muchachos, no todas las tesis tienen justificación práctica, porque no todas resuelven ni tampoco previenen problemas, ¿ah? Mucho cuidado con ello. Y en el ejemplo que ahorita estás viendo en pantalla, puedes ver que este estudio te va a permitir garantizar resultados económicos y evitar pérdidas, porque está haciendo una investigación de costos de producción y de los precios de venta de una determinada empresa metalmecánica. ¿Viste? Este estudio sí tiene justificación práctica, pero no todas las investigaciones lo van a tener. No todas resuelven problemas, ¿eh? Mucho cuidado. Bien, chicos, ahora vamos a hablar de la justificación metodológica. Esta existe solamente cuando tú has creado o adaptado algún instrumento para poder recolectar los datos de tu estudio. Ahora, chicos, si ustedes no han creado ningún instrumento, entonces no tienes este tipo de justificación. No te la vayas a inventar, porque debes tener presente que no todas las investigaciones tienen justificación metodológica. Por ejemplo, los estudiantes de psicología, la mayoría de ellos emplean instrumentos que ya están listos, que son usados a nivel mundial por muchos profesionales de esta especialidad. Así que no te compliques, por favor. Ahora, si tú me dices que tu estudio mejora la situación financiera de una determinada población, entonces diríamos que tu estudio tiene una justificación económica. Pero si tú me dices, no, doctora, mi estudio genera un impacto súper positivo en la sociedad, porque el agua que tiene sal lo desaliniza y la convierte en agua que la gente lo puede tomar. Ah, ya, entonces diría que tiene una justificación social, ¿cierto? Porque está beneficiando a toda la comunidad. Pero no quiero cerrar esta sesión sin dejar de revelarte las preguntas claves que tú tienes que responderte al momento de redactar la justificación. Bien, chicos, no quiero terminar de darte el consejo final sin señalarte que en tu justificación siempre debes responder estas 3 preguntas principales que ahorita estás viendo en pantalla. La primera es que se identifica la utilidad posible de tu estudio. ¿Estás poniendo ahí si tu estudio es útil o no? ¿Se va a explicar para qué va a servir el estudio? ¿Y estás señalando o indicando a quién o quiénes podría beneficiar o beneficiará tu estudio? Estas 3 preguntas principales, muchachos, hay que responderlas siempre en la redacción de tu justificación. Recuerden, chicos, no es obligatorio que tu investigación tenga todas las justificaciones que anteriormente hemos hablado. Tu estudio puede aportar a cualquier tipo de justificación, ya sea la metodológica, teórica, práctica, social, económica o en cualquier otra. Todo depende del problema que tú estés investigando. Sé creativo. Recuerda que mientras más argumentos de justificación tú identifiques, más valor explícito va a tener tu investigación ante los ojos de los demás. Bien, chicos, ahora vamos a ver qué son los objetivos. Los objetivos son muy importantes. ¿Por qué? Porque son el punto de partida para que tú puedas planificar la investigación. Son los propósitos o metas de conocimiento que tú como investigador pretendes alcanzar. ¿Y cuántos objetivos existen? Tú me dirás. Bueno, existen el objetivo general, que está relacionado al problema general de tu estudio y es la meta máxima que tú pretendes alcanzar. Sí, chicos, es el logro principal que te va a permitir a ti dar respuesta ¿a quién? A la pregunta general de tu investigación. Mientras que el otro tipo de objetivo son los objetivos específicos. Sí, chicos, están relacionados a los problemas específicos y garantizan el cumplimiento ¿de quién? De tu objetivo general. Y van a dar respuesta a las preguntas de investigación específicas.
Además, para formularlos, tú tienes que tener presente lo siguiente. Primero, que los objetivos son oraciones afirmativas. Por ello, nunca van a emplear signos de interrogación. Además, los objetivos son los problemas transformados a propuesta de acción. Por ello, siempre empiezan con un verbo infinitivo. Un verbo infinitivo que termina en ar, ir, tal como conocer, explorar, describir. Existen muchísimos verbos infinitivos, chicos. Y ojo, el verbo infinitivo que tú piensas emplear va a depender del diseño de estudio que tú has elegido. Es decir, que existen verbos para los diseños de estudio descriptivos, correlacionales, comparativos y explicativos. Por ejemplo, chicos, si ustedes desean hacer un estudio exploratorio, podrían emplear los verbos que ves en este momento en la primera columna, tales como explorar, estudiar, describir y otros que ves aquí en pantalla. Porque, chicos, el verbo infinitivo que tú vas a emplear va a depender del diseño de investigación que tú hayas elegido. Existen muchísimos verbos, tales como describir, identificar, diagnosticar, y se pueden usar tanto en investigaciones cuantitativas como las cualitativas. ¿Y cómo formularlos? Tú me dirás. Bien, chicos, esto es súper fácil, porque si tú ya tienes formulado y definido tus problemas específicos y el problema general, entonces hacer los objetivos será facilísimo, aplicando la fórmula que ahorita estás viendo en pantalla. ¿Y en qué consiste esta fórmula? Tú me dirás. Bueno, chicos, esta fórmula consiste en transformar al problema formulado en una oración afirmativa y en tiempo presente. Y a esta le vas a agregar el verbo infinitivo que tú has elegido, es decir, convertirlo en una propuesta de acción. Y para comprenderlo mejor, vamos a ver el siguiente ejemplo. Si tal vez tu pregunta de estudio es como la que estás viendo en pantalla, ¿qué factores de la competitividad influyen en la rentabilidad financiera de la pyme dental Magda Representaciones? Entonces, para transformar esta pregunta en un objetivo, voy a seguir los siguientes pasos. ¿Y cuáles son estos? Bueno, es el paso 1 y el paso 2. Y el primer paso consiste en que tú transformes esta pregunta en oración afirmativa y en tiempo presente. Mira, le voy a quitar el signo de interrogación y el qué. ¿Y cómo te quedó? Me quedó así. Los factores de la competitividad influyen en la rentabilidad financiera de la pyme dental Magda Representaciones. Y a esta le voy a sumar el paso 2. ¿Qué cosa es? Sumarle un verbo infinitivo. Yo escogí, por ejemplo, determinar. Entonces, el resultado es: sumas el paso 1 y sumas el paso 2 y tu objetivo podría ser determinar los factores de la competitividad que influyen en la rentabilidad financiera de la pyme dental Magda Representaciones. ¿Viste qué fácil es usando este método? Te invito a que tú también lo apliques. Y antes, déjame recordarte que para redactar tus objetivos, siempre debes hacerlo en tercera persona y de modo impersonal. Debe ser breve, conciso y claro. Delimitar muy bien el tema. Y recuerda, tus objetivos tienen que ser medibles, tienen que ser realistas. No debes emplear verbos como conocer o saber, porque no se pueden demostrar, no se pueden comprobar. Bien, chicos, espero que te haya quedado claro, pero aún, si deseas, podemos hacer más ejemplos, ¿te parece? Ahora vamos a trabajar en Excel cómo formular más objetivos de acuerdo a tus preguntas de investigación. Bien, chicos, ahora vamos a hacer un par de ejemplos aplicados. Para ello, tú tienes que tener tus problemas previamente formulados. Tal como lo ves en pantalla, acá yo tengo mis problemas. Entonces, voy a convertirlos a objetivos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que me dice el método, que lo vimos hace unos minutos. Ponga mucha atención, por favor, en esto. Del problema salen los objetivos. Ponga mucha atención para que ustedes puedan realizar el mismo trabajo. Lo siguiente,
lo voy a transformar a una oración en tiempo presente y en afirmativo. Y para ello, le voy a quitar todo lo que es interrogante. Le quito lo que es interrogante y como verás, que está transformado este problema en tiempo presente. Y para que sea objetivo, ¿qué le falta? El segundo paso, doctora. ¿Cuál es? El verbo infinitivo. Como yo elegí un diseño correlacional, voy a usar el verbo infinitivo determinar. Tú puedes emplear el verbo que tú quieras, de acuerdo al diseño que tú vayas a elegir. Miren, muchachos, hay muchísimos verbos infinitivos. Tú elige el que más se adecue a lo que tú deseas hacer. Bueno, ¿viste? Ahora ya tengo mi objetivo, ¿cierto? ¡Qué fácil fue! Para ver, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Lo que he marcado ahorita, acá en signos punteados, lo voy a transformar en objetivo. Entonces, lo llevo a la columna de objetivo tal como lo has visto y lo estoy transformando en una oración a tiempo presente. ¿No? Nada más lo he transformado en una oración a tiempo presente. Es lo único que he hecho. Pero doctora, tú me dirás, todavía le falta algo para que sea objetivo, ¿cierto? ¿Y qué es el verbo infinitivo? Yo voy a elegir el verbo determinar. Ya te dije, porque quiero hacer un diseño correlacional. Ahora, si tú me dices, yo quiero hacer un diseño explicativo, un diseño tal vez comparativo, un diseño exploratorio, emplearás el verbo infinitivo que se acomode a ese tipo de diseño. ¿Viste qué fácil es? Del problema salen, ¿qué cosa? Los objetivos. Es que el objetivo no es otra cosa más que el problema transformado en una propuesta de acción en tiempo presente. Bien, chicos, no quiero cerrar esta sesión sin recordarte que debes considerar lo que ves ahorita en pantalla. Primero, que los objetivos planteados tienen que tener correspondencia con tu problema de investigación y además deben guardar relación con el marco teórico que vas a desarrollar y con el diseño de estudio que tú has elegido. Chicos, por cada problema que ustedes tengan formulados, siempre le va a corresponder un objetivo. Por ejemplo, si tú has formulado 3 problemas, entonces te corresponde 3 objetivos y así sucesivamente. Muchachos, no es aconsejable emplear los verbos conocer y saber. ¿Saben por qué? Porque son muy subjetivos y tú no los puedes demostrar, no los puedes comprobar. Chicos, siempre los objetivos específicos están contenidos dentro del objetivo general porque contribuyen a su logro. Ah, otra cosita más. La lista de los verbos de la taxonomía de Bloom fue elaborada para objetivos educativos y no para objetivos de investigación. Y es totalmente falso que existan verbos infinitivos para los diferentes grados profesionales. Finalmente, chicos, mi consejo del día es que la investigación termina cuando tú has cumplido los objetivos de tu estudio y los respondiste ¿dónde? En tus resultados. Por ello, las conclusiones que tú vayas a realizar deben estar en función a los objetivos que tú has propuesto. ¿Qué son las bases teóricas? Bueno, estas son un conjunto de conceptos, proposiciones, teorías y fundamentos bibliográficos que desarrollan y fundamentan la comprensión de las variables de tu investigación. Esto es con el fin que cualquiera pueda entender tu estudio. Por ello responden a la pregunta clave, ¿qué tanto se sabe del tema? Y tal como ves en pantalla, debes tener presente que las bases teóricas son una parte de la estructura general del marco teórico. Es decir, las bases teóricas es un hijo de la mamá marco teórico. Y en su desarrollo deberás describir la teoría que envuelve a cada una de las variables de tu estudio. Así que vas a tener que definir todo alrededor de ellas, tales como sus conceptos, su modelo teórico, las dimensiones e indicadores que tú mismo has limitado. ¿Dónde? En la matriz de operacionalización de variables. Pero tú te preguntarás, ¿qué información exactamente debe contener mis bases teóricas? Esta pregunta clave que ahorita estás viendo en pantalla.
en donde siempre debes considerar toda la fundamentación teórica de las variables de tu estudio, que siempre están ¿dónde? En el título de la investigación. Tal como ves en la pantalla, en el título de ejemplo he marcado mis variables: planificación financiera y liquidez. Lo mismo tú deberás hacer en tu estudio, porque tus bases teóricas las vas a construir alrededor de ellas, es decir, alrededor de tus variables. Pero, ¿cómo las construyo? Como ya tienes claro que las bases teóricas se construyen en base a la variable de tu estudio, entonces deberás seguir estos 3 pasos esenciales que ahorita estás viendo en pantalla. Sí, el primer paso es evaluar la información existente, teniendo en cuenta la calidad y confiabilidad de tus fuentes, ya sean libros, tesis, artículos, entre otros más, que incluso en el Facebook oficial de tesis lo he compartido de manera gratuita para ti. El segundo paso: elabora un esquema, es decir, un índice propio de tus bases teóricas. Y para ello, aplicarás el secretito de la construcción, que más adelante te voy a revelar. Por ello, ten listo lápiz y papel. Por último, el tercer paso es que después que tú ya tienes tu propio índice, entonces empezarás a rellenarlo, es decir, a redactarlo, a desarrollarlo en un lenguaje claro, breve y conciso. Los párrafos de la redacción deberán ser fundamentados y citados por fuentes bibliográficas confiables. Y ojo, si tú deseas en esta etapa, puedes incluir tablas y figuras para poder fundamentar tu estudio. Si te quedaron claros estos 3 pasos, entonces ahora te voy a revelar el secreto de la construcción con un ejemplo, en donde he resaltado las variables. Sí, chicos, las variables están contenidas en el título del estudio, que en este caso son planificación financiera y liquidez. Lo mismo, tú tendrás que hacerlo, pero con tu estudio, para que así puedas empezar con el primer paso de este gran secreto. Ahora, tienes que emplear tu matriz de operacionalización de variables. Y si aún no lo has hecho, te invito, te insto y te reto a que la hagas, para que puedas continuar con el proceso. Y si no sabes cómo hacerla, no te preocupes, puedes revisar el tutorial gratuito que tengo en mi canal. Y una vez que tienes hecha esa matriz por cada variable de tu estudio, así como yo lo tengo en el ejemplo que estás viendo ahorita en pantalla, que es la operacionalización de la variable planificación financiera. A esto le voy a sumar el segundo paso de este gran secreto, que consiste en emplear los índices de referencias de otros estudios anteriores al tuyo. ¿Cómo es esto? Tú me dirás. Bueno, debes emplear los índices de los antecedentes que tú ya has seleccionado, en donde también han estudiado las variables que hoy tú estás estudiando. Y tal como lo ves en pantalla, yo hice un copy-paste de todos los índices de los antecedentes que yo previamente seleccioné. Pero ojo, solo extraje la parte del índice en donde se señalaba todo lo que habían desarrollado teóricamente de mi variable de estudio, que es la planificación financiera. Y lo mismo tú harás, pero con tu variable o variables de estudio. Y como ya conoces los 2 pasos de este gran secreto de la construcción, que son los que ahora ves en pantalla, matriz de operacionalización de variables y el índice de referencia de tu variable que realizaron otros investigadores, lo que harás es un match, es decir, una combinación, una suma del paso 1 y del paso 2, para obtener ¿qué cosa? Tu propio índice o esquema por cada variable de estudio. Tal como ves en pantalla, en donde he sumado ambos pasos y obtuve mi propio índice para la variable planificación financiera, considerando sus conceptos, el modelo teórico, las dimensiones, hasta los indicadores que están en la matriz de operacionalización
de variables. Y este procedimiento que estás viendo ahorita en pantalla es el mismo que tú vas a realizar, pero con tus variables de estudio, para que puedas construir fácilmente tu propio índice o esquema para las bases teóricas de tu investigación. Después que has construido tu propio índice de las bases teóricas, entonces recién empezarás a rellenar, es decir, a redactar y fundamentar cada punto, cada ítem de ese esquema, con toda la información bibliográfica confiable y de calidad que tú has recolectado, que sí o sí deberás citar según el estilo exigido por tu universidad, que puede ser APA, ISO, Vancouver u otro. Y para evitar el alto grado de plagio en tus bases teóricas o en toda tu investigación, te sugiero que no emplees citas textuales, sino citas de paráfrasis, en donde tú explicas las ideas de cualquier autor, pero con tus propias palabras. Si tú sigues todos los pasos que el día de hoy te he revelado, construirás y redactarás tus bases teóricas en tiempo récord. Recordemos que en el marco teórico está formado por 3 puntos principales. El primero, los antecedentes de estudio. El segundo, las bases teóricas de tu estudio. El tercero, el glosario de términos o marco conceptual. Te vamos a dar cuáles son las claves para que puedas desarrollar cada una de estas subpartes del marco teórico. Recuerda que el marco teórico es producto de la recolección de todas las fuentes de información que hayas podido encontrar de otros investigadores que realizaron anteriormente al estudio que tú el día de hoy estás empezando a redactar. Es importante que busques fuentes bibliográficas serias. Por eso, en tesis, te aconsejamos buscar lo que es antecedentes nacionales o información nacional en Alicia Concitec. Pero si deseas buscar información a nivel internacional, te aconsejamos que busques en Google Académico. Ahora vamos a hablar de los antecedentes. Recuerda que tienes que citar 5 antecedentes nacionales y 5 antecedentes internacionales. Estos no tienen que tener una antigüedad no mayor a 5 años y tienen que buscar objetivos de estudio similares o parecidos a lo que tú estás estudiando. Por ejemplo, tenía una alumna de la carrera de Ciencias Empresariales cuyo objetivo de estudio era determinar cómo el comercio electrónico influía en las exportaciones. Entonces, ella en sus antecedentes nacionales e internacionales citó antecedentes con ese objetivo de estudio parecido. ¿Viste qué fácil es? Ahora vamos a desarrollar las bases teóricas. Las bases teóricas se desprenden del título de investigación, porque ahí están contenidas las variables o las variables de tu estudio. Por ejemplo, tenía una alumna cuyo título de investigación era el comercio electrónico y su influencia en las exportaciones de textil carmelita. Las variables o conceptos principales eran comercio electrónico y exportaciones. Entonces, ella en sus bases teóricas desarrolló toda la información relevante y suficiente de comercio electrónico, así como toda la información relevante y suficiente de exportaciones, donde citó cuáles son las definiciones, cuáles son las características, las ventajas, la importancia, los procedimientos y todo lo relacionado a sus variables de estudio. Finalmente, vamos a desarrollar lo que es el marco conceptual o definiciones conceptuales, más conocido como el glosario de términos. ¿Por qué? Porque esta parte es un pequeño diccionario de todas aquellas palabras tal vez difíciles o complicadas que alguna persona cuando lee tu tesis no puede entender. Ejemplo, en bases teóricas tal vez desarrollaste un concepto llamado apalancamiento financiero. Yo tal vez soy de la carrera de Ciencias de la Salud y no sé qué es apalancamiento financiero. Entonces, si quiero entender tu tesis, ¿me voy a dónde? Me voy al
al marco conceptual, al glosario de términos, y ahí debe estar explicado brevemente qué es apalancamiento financiero. ¿Viste qué fácil es? Con ello ya concluimos el marco teórico. Recuerda que es fácil armarlo, porque cuando tú sabes dónde buscar y qué buscar, lo puedes armar fácilmente tu marco teórico a más tardar, a lo mucho, en una semana. Bien, vamos a ver entonces, estábamos con este trabajo del anteproyecto, ¿verdad? Ahora que ya tenemos claro, este video ya lo voy a subir el día de hoy o más tardar el día de mañana, ya está listo en sus Classroom para que usted pueda regresar a verlo, volver a verlo y empezar ya a hacer su trabajo, ¿no? No nos vamos a salir del contexto del anteproyecto, tal cual nos indica el instituto. Como les dije, no estoy muy de acuerdo en muchas cosas de estas, pero es el trabajo del instituto, entonces hay que respetar. De todas formas, aquí tenemos el título de proyecto de trabajo de titulación. Ustedes ya saben cómo hacerlo. La información general ya tiene que estar lista. Línea de investigación, formulación general del proyecto de trabajo de titulación. Vamos, con el planteamiento del problema, los antecedentes, la formulación del problema, la justificación, los objetivos. Todo esto ya debe estar listo para la próxima semana, ¿sí? El marco teórico también ya tiene que tener por lo menos un borrador, ¿sí? Entonces, hasta la próxima semana yo espero los objetivos generales y los objetivos específicos. El día de mañana vamos a trabajar revisando los avances que ustedes tienen en este trabajo, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta que tengan o algo que tengan que decir, por favor? ¿Cómo van avanzando? Quisiera escucharles cómo van avanzando su trabajo, si ya están adelantando o realmente no han hecho absolutamente nada. ¿Sí? Entonces yo quiero saber cómo están haciendo y qué están adelantando, si ya están listos haciendo el trabajo en sí. Si me dicen que no tengo ni siquiera el tutor, pues tienen que seguir avanzando aunque sea sin tutor. Nosotros aquí lo revisamos al problema, lo anulamos o le decimos que siga adelante. Pero mi interés es que ya tengamos listo nuestro planteamiento del problema. ¿Sí? A ver, quiero escucharles, por favor, cómo están en este aspecto. ¿Cómo está? Buenas noches, Diego Guzmaña, le saluda. Diego, muy bueno. Justificación del trabajo. Yo ya creo que lo tengo bien, bastante bien, igual la formulación. Y en la justificación, ¿cómo debo plantearle a la justificación? Ya. La justificación es para qué, o sea, es justificar nuestro trabajo, ¿sí? Justificar el por qué lo hacemos al trabajo, es justificar para qué lo hacemos al trabajo. Vamos a justificar, como veíamos en el video, todo lo concerniente a la importancia del trabajo que usted está haciendo. Obviamente la justificación, como habíamos venido viendo, tenemos que hacerla en base a lo macro, lo meso y lo micro, ¿no? Entonces, por eso quiero que vuelvan a ver el video y en base al video vayan haciendo el planteo, porque eso es correcto, ¿sí? El día de mañana voy a pasarles un video más en donde nos enseña cómo hacer el método DQP y CA súper bien hecho, ¿sí? Con eso ustedes no van a tener problemas en poner ya en su planteamiento de problema y mejorarlo, ¿no? Porque sé que lo están haciendo, pero muchas veces lo malo de los docentes es que nos dejan hacer como sea y al final empiezan, no vale, no vale, no vale, si vale y te vuelven a hacer repetir. Mi interés no es ese, mi interés es que ustedes hagan bien el trabajo, lo hagan bien desde un inicio. Entonces, el DQPSA en este video se nos hizo ver un poquito nomás, pero no muy bien. En el video que vamos a ver el día de mañana,
van a ver ustedes expresamente ejercicios bien ejemplificados en los cuales ustedes van a poder analizar y ver cómo sale el DQP y el CDA, ¿sí? No es difícil, no es complicado, sin embargo hay que saber tener un poquito de noción en el espacio en el que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, revisen el video nuevamente. Yo creo que mañana ya está subido porque ahorita estoy subiendo los últimos del día de ayer. El día de hoy ya no creo que avance a subir, pero sí subo mañana el, el, el video. Ya lo pueden ver, pueden revisar sobre la justificación, como dice Diego, que nomás tiene que ir. Y vemos mañana las dos últimas horas que tenemos, no nos demoramos mucho. Vemos el DQP y el CEA, porque me interesa que ustedes entiendan bien ese trabajo. ¿Sí? Eso sería. Objetivos, ¿cómo va, Diego? Le plantea el objetivo general porque ya más o menos tiene vinculado con el antecedente y la formulación. Ya. Sí, entonces creo que muy bien. Lo que estoy ahí viendo, la parte macro, ¿podrías considerarse solo la parte latinoamericana? La Sí, señor. macro, la parte Meso. meso sería la parte de Ecuador en general, y la Correcto. micro, por ejemplo, en mi caso sería la región amazónica, Perfecto. y ahí sí enfocando listo lo que es el cantón La Guagrina. Correcto. Sí, está muy bien. Si que quiere hacerlo solo a nivel latinoamericano, Ecuador, Sucumbíos de Aguagrio, no hay ningún problema. No se preocupe, está muy bien hecho. Sí, Ya. si ustedes quieren irse más allá y hacer a nivel mundial, pues está bien. Pero no lo veo tan provechoso hacer a nivel mundial. Pero sí a nivel latinoamericano, como usted dice, a nivel sudamericano, sí, eso está muy bien. Entonces va por el camino. Ya. Listo, Listo, Diego. gracias. Muchas gracias a ti. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que me diga cómo están, Evelyn Cusco? Inge, buenas tardes. ¿Cómo vamos, Evelyn? Nosotras estábamos en sí buscando todavía el tema, como usted nos dijo que estaba muy sencillo, muy estábamos planteando bien el tema. Ya. Ok, ya deben tener, ¿no? Ya deben tener y estar adelantando. Tienen esta semana hasta la próxima para adelantar planteamiento, antecedentes, formulación de problemas. Por lo menos hasta ahí tiene que estar. ¿Sí? Hasta ahí tiene que estar, hasta la formulación del problema tiene que estar, ya tiene que estar listo, ¿sí? Para la próxima semana. Bueno, de Pero todas Inge, ¿cómo sé que está bien ahora el tema? que eso es lo que ustedes tienen que investigar, pues. O sea, si ustedes no investigan, tienen que ir a fuentes bibliográficas. Yo ya les di algunas páginas, Google Académico, les acaba de decir la profesora en el video que pueden encontrar. Hay otras páginas que ahí mismo ella les daba. Tienen que buscar, tienen que averiguar, tienen que analizar, tienen que investigar. Ya el trabajo de investigación es propio de ustedes, o sea, no depende de mí. No depende de mí, yo no puedo darles un tema específico. Ustedes tienen que saber qué tema van a tomar. ¿Sí? Me van a presentar y en lo que va caminando y lo que vamos desarrollando el tema, ya vamos hablando con los diferentes docentes para que nos digan si sí o si no. Si quiere no, borra y va de nuevo y comenzamos nuevamente. ¿Sí? O sea, así mismo es. Así mismo es. Si ustedes saben, cuando uno le hacen hacer la tesis, le mandan a repetir 4 o 5 veces hasta que les parezca que está bien, aunque a veces nos haga repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pero si usted me mandó a cambiar eso, no, pero hace de esta forma. Entonces, es así, o sea, es así hasta que termina bien y de ahí sí, ya podemos presentar el proyecto. ¿Estamos? Pero sí requiere que ustedes se esfuercen, por favor. Necesito que se esfuercen para que hagan el anteproyecto. ¿Sí? Bien, por lo pronto vamos a quedar ahí, son las 6:20 y vamos a trabajar, mañana a trabajar con este video. Ahí van a entender muy bien cómo es el DQP y CA. Son dos métodos muy importantes para poder hacer bien la tesis.
Y son métodos que están dentro del libro de investigación que yo les pasé, ¿sí? Pero bueno, me alegra que estén avanzando. Por favor, sigan avanzando en sus trabajos. Recuerden que esto es la nota final, así que vamos por buen camino. El día jueves tenemos evaluación, por favor. El día jueves tenemos evaluación, así que estudiarán todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. El día jueves tenemos evaluación, hasta el día de mañana es todo lo que hemos visto, por favor. ¿Sí? Tenemos una pequeña pruebita en Google Forms. ¿Listo? Correcto, entonces con eso quedamos hasta ahí nomás y nos vemos el día de mañana a las 8:40 de la noche. Cuídense y estamos conversando. Pasen bien.